Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la reunión ampliada del Grupo de Vida y Pensiones del SILA. Para nosotros, para Suni y para mí, es un gusto que hayan respondido a esta convocatoria y queremos invitarlos a que en estos meses que quedan para el Congreso de Costa Rica, que está previsto para agosto de este año, entiendo, ¿no, Sandra? Vayan proponiendo temas que sean de interés a todas las secciones nacionales del SILA. A veces a los responsables del grupo les es difícil escoger temas porque tenemos miedo que sean de interés solamente para algunos capítulos y no para otros, aunque en este caso el seguro colectivo de vida, seguramente el más difundido de las coberturas de vida, porque no hace falta tener mucha plata para contratarla, sino a veces basta tener un empleo, ¿no? Generalmente es de interés para todos, y en esta oportunidad hemos preparado un cuestionario en base a unas pautas comunes que acaba de publicar la Superintendencia de Seguros de Argentina. Pero la idea no es que todos tengan que repasar o conocer la normativa argentina, sino usarla como trampolín para acercarnos a los distintos temas que sean del interés general. Tenemos previsto en esta reunión hacer una breve presentación de algunos aspectos de esta resolución, de estas pautas, que es bastante extensa, son 180 y pico de páginas, pero he seleccionado solamente algunos temas en base a los cuales elaboramos el cuestionario, y después la vicepresidenta del grupo, Suni, la doctora Benavente, nuestra colega paraguaya, va a hacer una síntesis de las respuestas de los distintos capítulos nacionales. Por lo menos de lo que llegó a recopilar, porque algunas respuestas llegaron muy sobre el filo de la reunión, pero después se enviará todo el material para que todos puedan trabajarlo, estudiarlo o incluso mejorarlo si cabe. Bueno, Suni, si querés hacer una introducción y si no pasamos a mi breve presentación. No, doctor, creo que mejor que presente y continúo yo con el resumen que preparé. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a compartir pantalla. Esperen que voy a parar esto porque quiero ir al comienzo. Ahora sí. Bueno, como les dije, la idea es... ¿Se ve bien ahora? Sí. Perfecto. Es repasar algunas pautas mínimas que ha dictado la Superintendencia de Argentina para la aprobación de planes de seguros de vida colectivo, que es una resolución dictada en enero de este año. Brevemente, hemos preguntado a todos cómo es la utilización de planes de seguros en las distintas jurisdicciones. En Argentina, el asegurador no puede utilizar planes de seguros, elementos técnicos o contractuales que no hayan sido previamente aprobados por la autoridad de control. Y hay 4 formas de someter a la superintendencia los planes para su aprobación.
La primera es presentar todo el plan, todos los elementos técnicos o contractuales y pedir su aprobación, lo cual normalmente lleva tiempo y es engorroso, porque está sujeto a todas las observaciones que pueda hacer la autoridad. La segunda es ajustar un plan, redactar un plan que esté ajustado a un sistema de pautas mínimas que previamente dictó la superintendencia, y generalmente esto tiene una aprobación más rápida, permite su utilización relativamente inmediata, sin perjuicio que después la superintendencia pueda en algún momento revisar el plan en concreto, pero el asegurador adhiere al sistema de pautas mínimas y presenta un plan que declara ajustarse al mismo. La tercera es que una compañía adopte las condiciones aprobadas en forma particular hechas a un competidor. Y por último, hay algunos ramos donde la superintendencia dicta regulación, regula los planes o el clausulado de las pólizas en forma general, uniforme y obligatorio. Claramente, esto es lo que sucede en el seguro de automotores y en el seguro de SP. Lo primero que establece estas pautas mínimas es quizás un aspecto flojo de esta regulación reciente de la super, porque se atiene a lo tradicional, que es que las pólizas generalmente traen cláusulas particulares, traen cláusulas generales específicas y traen cláusulas generales comunes. Y entonces dicen que en caso de discordancia van a primar las cláusulas particulares sobre las generales específicas y estas sobre las generales comunes. Pero esto está ignorando la irrupción en casi todas las jurisdicciones, de las normas de protección de consumidores y usuarios. Los contratos de consumo en la legislación argentina no son una especie particular de contratos, sino una categoría que atraviesa transversalmente los distintos tipos de contratos: compraventa, locación, contratos bancarios y obviamente también a los contratos de seguro. Definimos los seguros de consumo como aquellos en los cuales el tomador tiene por objeto adquirir protección para sí o su grupo familiar o social, para una persona humana o un grupo de personas humanas, y desde ese punto de vista, los seguros de personas son, con alguna rara excepción que no viene al caso ahora enumerar, seguros de consumo. Por eso, las normas que regulan las relaciones de consumo tienen que estar muy presentes a la hora de la interpretación del contrato de seguro de personas, porque en caso de duda sobre la interpretación de las leyes especiales, va a prevalecer la interpretación más favorable al consumidor, y el contrato se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, y cuando existen dudas sobre los alcances de una decisión del consumidor asegurado, se adopta la que le sea menos gravosa. Por lo tanto, no necesariamente prevalecerán las condiciones particulares sobre las generales específicas o estas sobre las generales. Hay que estar muy atentos en materia de seguro de consumo en la redacción de los contratos, buscando siempre la claridad, que no haya contradicción entre las distintas cláusulas que se adoptan. Vayamos ahora sí, para dar lugar al intercambio sobre el seguro colectivo de vida en particular, algunas de las normas que nos traen estas pautas comunes mínimas. El seguro colectivo de vida en la regulación argentina es caracterizado como un seguro temporario de duración anual
renovable automáticamente. El tomador, es decir, el contratante, va a poder rescindirlo unilateralmente sin causa luego del primer año de vigencia completa. Es decir, el primer año de vigencia no puede ser rescindido por el contratante del seguro. Y en el caso de rescindirlo luego del primer año de vigencia completa, deberá dar preaviso al asegurador de no menos de 30 días. El asegurador, por otro lado, como es norma en la ley de seguros también, artículo 18, no puede rescindir nunca el contrato de seguro de vida en general y el contrato de seguro de vida colectivo en particular. Solamente va a poder manifestar su intención de no renovarlo en alguna anualidad, preavisando con al menos 30 días. Esto me parece que es importante porque en la práctica no siempre se observa por parte de aseguradores y muchas veces nos encontramos no ya con la rescisión del contrato, pero con la modificación del mismo. Y es importante establecer, recordar, y está bien planteado de las condiciones generales comunes que acaban de aprobarse, que las estipulaciones contractuales no pueden modificarse durante su vigencia, ni siquiera con acuerdo de partes, por lo menos si el cambio fuera perjudicial para los asegurados, coberturas más restringidas, prima que se eleva, alguna condición más que se pone para el pago de la prestación del asegurador. En el régimen argentino de pautas mínimas comunes, las estipulaciones contractuales no pueden modificarse en perjuicio del asegurado, ni siquiera con acuerdo de partes. De hecho, no pueden modificarse durante la vigencia del contrato. Recuerden entonces que lo que puede hacer el contratante es preavisar su rescisión luego del primer año de vigencia completa, y en el caso del asegurador tendrá que esperar para notificar con 30 días de anticipación que no va a renovar el contrato en las condiciones contractuales vigentes, pero no pueden modificarse, con una excepción. Normalmente, los seguros colectivos de vida contienen una estipulación que establece un número mínimo, un porcentaje mínimo de adhesión. Si durante la vigencia el número de asegurados adherentes cae debajo del porcentaje mínimo acordado, en este caso, el asegurador podría reducir las sumas aseguradas o modificar la tasa de prima. Y aún si la adhesión aumenta por encima del porcentaje mínimo de adhesión tomado en cuenta al momento de la contratación inicial, se podrá realizar un nuevo cálculo de la prima promedio para que rija hasta la finalización de la anualidad. Pero en cualquier caso, sea cambio de las sumas aseguradas o reducción de las sumas aseguradas o modificación de la tasa de prima aplicada, se requerirá un preaviso mínimo al tomador de 30 días. Otra diferencia de los seguros colectivos de vida con el régimen de seguros generales es que en materia de seguros colectivos de vida no rige la cláusula de cobranza de premios habitual en los seguros, por ejemplo, patrimoniales. En estos contratos, el asegurador otorga un plazo de gracia para el pago de cada mensualidad de prima con cobertura, plazo de gracia automático, sin recargos ni intereses,
de 30 días. Vencido el plazo de gracia, si no se hubiera regularizado el pago de primas, la póliza caduca automáticamente sin necesidad de notificación o intimación de pago. Claro que el asegurador tendrá que hacer caducar la póliza, no continuar, por ejemplo, con las refacturaciones mensuales, porque si continuara con las refacturaciones mensuales, podría interpretarse con toda lógica que no ha hecho caducar el contrato y que extiende el plazo de gracia con cobertura. Recuerden que en caso de duda sobre la interpretación del contrato, siempre va a prevalecer la norma interpretativa más favorable al consumidor. Durante el plazo de gracia, repito, no se suspende la cobertura. Si ocurre un siniestro, se deducirá de la prestación del asegurador la prima deudada correspondiente al asegurado fallecido. No toda la prima deudada por el grupo, sino solamente la correspondiente al asegurado fallecido. Otro aspecto importante que fue conversado en la reunión que hicimos del grupo de vida y pensiones en la asamblea del SILA Lima, Perú, son las obligaciones del tomador contratante de la póliza colectiva. El primero de ellos, que está claramente en el artículo 46 de la Ley de Seguros y reforzado en esta normativa que comentamos, es denunciar siniestros. Y en la normativa de pautas mínimas, particularmente se enfatiza el fallecimiento de los asegurados. Muchas veces el tomador omite la denuncia del siniestro a pesar de ser de su conocimiento. Particularmente, sobre todo en los seguros de empleados de un mismo empleador, es de los primeros en enterarse del fallecimiento de algún empleado asegurado y sin embargo no lo comunica al asegurador. Los beneficiarios dejan pasar el tiempo y quizás en legislaciones que tienen términos de prescripción muy cortos, como es el caso de la Argentina, que todavía mantiene una norma de hace 50 años donde establece la prescripción en un año apenas, muchas veces cuando el beneficiario se presenta al asegurador, este opone la prescripción. Ha habido jurisprudencia donde los tribunales han condenado al tomador del seguro por su omisión, su negligencia en poner en conocimiento del asegurador el acaecimiento del siniestro cuando era obviamente de su conocimiento, le constaba la ocurrencia del siniestro. Así que atención con este tema, porque no siempre ser contratante o tomador resulta gratis y es importante tener presente las obligaciones a su cargo. Otra obligación es la de recibir los pedidos de adhesión al seguro y remitirlos al asegurador. Recuerden que en el seguro colectivo la discusión contractual se da entre el tomador o contratante y el asegurador. Pero luego los asegurables, generalmente definidos en el mismo contrato, deben adherir individualmente y solicitar su cobertura. Entonces, una obligación del tomador es el pedido de adhesión y su remisión al asegurador. También ha habido un caso jurisprudencial donde el tomador fue responsabilizado por incumplimiento de los deberes a su cargo
porque la póliza contemplaba el aseguramiento de cónyuges. Y un cónyuge había solicitado cobertura luego, varios meses después de iniciada la póliza. El empleador contratante recibió el pedido, pero nunca lo sometió al asegurador y ocurrió el siniestro antes que el asegurador hubiera aceptado esa cobertura. Y en ese caso fue liberado el asegurador, pero condenado el tomador por cumplimiento negligente de su rol de contratante de la póliza colectiva. Otro deber, otra obligación es comunicar mensualmente la alta, baja y modificación del padrón de asegurados y brindar al asegurador las bases para el cálculo de primas y capitales asegurados, fecha de nacimiento, nombre y apellido del asegurado, número de identidad, que puede ser el documento, el número de inscripción en el sistema impositivo o laboral, capital asegurado, etc. Informar cambios de domicilio, comunicar a los solicitantes el rechazo de la solicitud de cobertura si alguna solicitud de cobertura es denegada por el asegurador, dar información al asegurador en caso de siniestro, es decir, no solamente efectuar la denuncia del acaecimiento del siniestro, sino brindar otras informaciones pertinentes como salarios, licencias del trabajador por razón de enfermedad o por otros motivos, etc. Entregar los certificados de incorporación del seguro emitidos por el asegurador. Esta es una obligación del asegurador en la normativa argentina, quien debe asegurarse que lleguen a los asegurados. Recordemos que la póliza generalmente es única y queda en poder del contratante, pero el asegurado recibe un certificado de incorporación por parte del asegurador. ¿Puede el asegurador intentar su entrega a través del contratante y el contratante está obligado a hacérselo llegar a los asegurados? Pero no es una obligación delegable por el asegurador en el tomador. Y finalmente, recaudar y abonar las primas, si así fue pactado. También tenemos jurisprudencia en el caso de un contratante que había recaudado las primas, no las abonó en tiempo y forma, el seguro caducó y después fue responsabilizado por su negligencia en el pago de siniestros. Bueno, estos son algunos de los aspectos que regula la resolución argentina. Hemos hecho una síntesis de algunos de esos aspectos que nos parecieron más relevantes, porque no, como les dije, la resolución es amplia y abarca 180 páginas, pero estos son aspectos críticos que muchas veces nos encontramos tanto en la operatoria de los aseguradores, como también en la actividad profesional cuando tenemos que asesorarlos, defenderlos o defender los intereses de algún asegurado. Dejo la palabra a Suni para que nos comente algunos de los resultados de la encuesta que hicimos con los distintos capítulos nacionales y después dejamos abierto el debate para la intervención de todos ustedes que quieran comentar, preguntar o hacer alguna intervención pertinente al tema del día de hoy. Gracias. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Muy amable. Realmente luego de su clara exposición, yo directamente pasaré a comentarles las respuestas al cuestionario que nos dieron Perú. Ya directamente quiero agradecerles a su presidente Carlos Ver, a Claudia Miraglia. México nos respondió Pablo Medina Magallanes, Uruguay,
Andrea Signorino, por Paraguay, Guillermo Fronciani, por Brasil, Laura Peregrini. Bueno, también lastimosamente no me llegó la información de Colombia y el de Bolivia que me llegó hoy, y por lo tanto completaré el cuadro y les vamos a remitir. Si quieren ir colocando sus direcciones de correo en el chat, si vamos anotando y luego les vamos a enviar. Bueno, cito la pregunta. La primera pregunta del cuestionario dice: ¿cuál es el régimen de autorización previa de planes de seguros vigente en su jurisdicción? Perú nos dijo que para los seguros de vida, por ser seguros personales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs han establecido condiciones mínimas que deben pasar por aprobación administrativa previa. En tanto que México dice que cada empresa presenta las condiciones técnico-contractuales que desea a la aprobación del ente contralor. Uruguay menciona que cada empresa debe poner en conocimiento del ente contralor las condiciones técnico-contractuales antes de la comercialización del producto. Dice que en los hechos esto es suficiente para salir al mercado con este producto, pero la Superintendencia de Servicios Financieros, que es el ente de control, suele realizar observaciones a los clausulados, por lo cual las empresas aseguradoras esperan un plazo prudencial, que no hay un plazo reglamentario para que se expidan, y las empresas aseguradoras subsanan las observaciones y recién luego salen al mercado con el producto. Sonia, Sí, Andrea. perdón. Carmenza. Sí, yo envié el cuestionario de Colombia, lo envié el viernes, Suni. Sí, Carmenza, revisé, pero el correo, le faltó una F a mi dirección de correo y no me llegó por eso. Ahora justamente... Pero al correo de Carlos también recuerdo haberlo enviado, o sea, eran los dos correos. Sí, realmente fue un error, o sea, que fue una desinformación, digamos, le llegó a él y no a mí, ¿verdad? Lastimosamente. Pero de todos modos, Carmenza, si en este punto podés intervenir y comentarnos con relación a este punto, por favor. Ah, perfecto, cuando digas. Sí, no, y ahora, la primera pregunta, ¿verdad? La primera pregunta, ¿cuál es el régimen de autorización previa de planes de seguros vigentes en su jurisdicción? Sí, a ver, allí respondimos que la autorización previa del ente de control solo se requiere cuando se trata de la autorización inicial a una entidad aseguradora para operar en Colombia o para la explotación de un nuevo ramo. En esos casos, los modelos de las pólizas y sus anexos, junto con la nota técnica, se deben enviar a la Superintendencia Financiera para depósito en esa entidad y no requieren después de aprobación posterior, pues digamos, en cada caso. Perfecto, Carmenza. Bueno, ahora Paraguay, por ejemplo, de acuerdo a la ley 827 de seguros, dice que los planes de seguros, así como sus elementos técnicos y contractuales, deben ser registrados por la autoridad de control antes de su aplicación. También en Paraguay se dice registrados, no como en la Argentina, que deben ser aprobados, ¿verdad? Es más o menos como lo tienen ustedes, ¿verdad? Y la Superintendencia de Seguros también, a través de reglamentaciones, establecen las pautas y requisitos mínimos que deben contener los planes de seguros. En Brasil dicen que la respuesta fue que es adhesión a pautas mínimas u obligatorias uniformes dispuestas por la entidad de control. No sé si está Sandra Ramírez. Sandra, no sé si me estás escuchando, que tampoco pude incluir la respuesta de Bolivia. Sí, Suni, sí estoy aquí. Justamente sí. Habíamos contestado, sí, me disculpo también por el retraso con el que sí, evidentemente enviamos, han sido días un poco complicados. Aprovecho para saludar a todos y en el caso de Bolivia habíamos respondido que las pólizas deben ser presentadas ante el ente regulador para su aprobación. Okay. Previa a su comercialización, el texto de las condiciones generales, ¿no?, de las pólizas. Correcto, entonces Carmenza y Sandra les voy a pedir que cuando les toque me den la respuesta directamente, por favor, ¿sí? Ahora continuamos con el segundo punto que pregunta, dice,
¿Hay legislación aplicable, especial o general, que regule los seguros de consumo? En estos casos, ¿qué normas establecen la preeminencia normativa y la interpretación del contrato? Por ejemplo, Perú menciona que hay normativa específica para los seguros masivos, personales y obligatorios. No se lo conoce como seguro de consumo, y los seguros masivos son los estandarizados que no requieren de requisitos especiales de aseguramiento, es decir, que no requieren de verificaciones previas para ser asegurados. Entre los seguros personales están los seguros de salud y de vida, y cuando el contratante o asegurado tenga la condición de consumidor, es de aplicación el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en todo lo que no esté regulado por la ley del contrato de seguros. En caso de conflicto, se aplica la norma más favorable. En general, no existen normas sobre interpretación del contrato específica para los seguros de vida, por lo que son aplicables las reglas de interpretación señaladas en el artículo 4 de la Ley de Seguros de Perú. México dice que la ley aplicable a todos los contratos de seguros es la ley sobre el contrato de seguros de México. Y respecto a la forma de registrarlos, aplicable la ley de instituciones de seguros y fianzas. No existe disposición legal alguna que considere a los contratos de seguros de ningún tipo como contratos de consumo. Los contratos de seguros como contratos mercantiles deben ser interpretados conforme a las reglas del Código Civil Federal, pero pese a lo anterior, hay diversos criterios jurisprudenciales que establecen que a los contratos de seguros, por ser de consumo, les aplicará el principio contrapreferente. O sea que en México es la jurisprudencia la que relaciona el contrato de seguros con el de consumo. Uruguay, dice la ley 19678, que es la más nueva, la del 26 de octubre del 2018, dice en su artículo primero que la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las distintas modalidades de seguros sin perjuicio de la aplicación de leyes especiales que rijan seguros específicos, así como de las disposiciones de la ley 17250, toda vez que el contrato implique una relación de consumo en lo no previsto expresamente en la presente ley. Sin perjuicio de la naturaleza de esta ley, serán válidas las cláusulas contractuales más beneficiosas para el asegurado. En Paraguay, la ley aplicable a todos los contratos de seguros es el capítulo 24 del Código Civil. Igualmente se aplica la ley 1334, que es de defensa del consumidor y usuario, toda vez que se trate de una relación de consumo. La interpretación del contrato de seguro se rige por las reglas generales de interpretación establecidas en el Código Civil. Brasil menciona que existe una legislación general aplicable a los contratos de consumo, el Código de Defensa del Consumidor, la Ley 8078 del año 1980. Los seguros de personas en general se clasifican como contratos de consumo, dado que son contratados por el consumidor final, que se considera técnicamente insuficiente. En estos casos, las normas del Código Civil aplicables a los contratos de seguro y las normas protectoras del Código de Defensa del Consumidor deberán aplicarse en forma conjunta y armónica según entendimientos doctrinales y jurisprudenciales. Carmenza, por favor, si puedes responder a esta pregunta, ¿cómo se maneja en Colombia? Sí, Suri, gracias. A ver, no hay, en Colombia no hay una denominación especial para los seguros de vida como seguros de consumo, pero se tienen que hay relaciones de consumo, y desde el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley de 1993, desde entonces se estableció el régimen de protección a los tomadores y asegurados en general. Este régimen fue adicionado por la Ley 1328 de 2009 para el consumidor financiero, dentro del cual, por supuesto, está el consumidor de seguros, y posteriormente fue expedido el actual Estatuto de Protección al Consumidor, que es nuestra Ley 1480 de 2011, del cual no quedó excluido el consumidor de seguros.
De esta manera se aplican estas normas de manera supletiva para aquello que no esté regulado en el Estatuto del Consumidor o que riña con sus disposiciones. Y en particular encontramos todo un régimen de protección respecto de los que son considerados contratos de adhesión o por adhesión, entre los cuales estarían los seguros que se comercializan de manera colectiva, particularmente los seguros personales que se comercializan de manera masiva y no, el tomador o el asegurado no tiene posibilidad de negociación. Gracias, Carmenza. Sandra, si estás, por favor. ¿Perdona? Sandra, si podés respondernos o como Sí, quieras. ahora sí. Bueno, lo que les habíamos dicho es que en el caso de Bolivia sí hay una ley expresa que se llama la Ley de Defensa de las Usuarias y los Usuarios, de los consumidores y consumidoras, y bueno, que es una ley muy amplia, pero que sin embargo dice que la regulación sectorial tiene que adoptar los principios de esta ley, pero sigue en control y la regulación de las entidades de seguros. El contrato de seguros en Bolivia es regulado por el Código de Comercio, la Ley de Seguros y la normativa reglamentaria. Permanece la norma particular o prevalece la norma particular sobre la general y las leyes sobre los reglamentos. Eso básicamente. Y en cuanto a la normativa de consumo, tiene, como les dije, alguna regulación expresa o muy general en cuanto a las entidades de seguros y auxiliares de seguro y de banca, pero no hay ninguna normativa que tipifique el contrato de seguros y el de vida como un contrato en relación de consumo. Gracias, Sandra. Disculpen, está presente también Guillermo Valenzuela, presidente. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? El presidente Bien. de AILA Chile, que tampoco pudimos tener la respuesta. No sé, Guillermo, si podés darnos... Tengo un comentario breve, sí. Primero por parto por el mea culpa también. Llegué hoy día de vacaciones y me encontré con esto sin haberlo alcanzado a completar, pero te lo voy a mandar también, ¿ya? Creo que va a ser muy valioso el documento compilado que resulte. La verdad que este tema es muy importante y no suele estudiarse con profundidad, con tanto detalle, así que lo encontré buenísimo las preguntas. Y respecto a lo que han comentado hasta ahora, les comento muy breve. En Chile también hay un depósito, un sistema de registro que le llamamos depósito de póliza, ¿ya? Fue una distinción que fue valiosa en algún momento porque eso separó la lógica de que tuvieran que ser aprobadas previamente por el regulador. Entonces, al haber registro y el regulador al registrar, el regulador se entendía que tenía la obligación de revisar y aprobar esos textos antes de registrarlos, entre que el depósito es un acto que las compañías hacen a través de un sistema de internet y una vez que están depositados, si es que cumplen con ciertos requisitos, no son rechazados. Entonces es un poco más libre, ¿ya? Así que Chile tiene un sistema de depósito, lo que constituye, y esto tiene que ver con la segunda pregunta, contratos de adhesión sin duda. Por lo tanto, en esa calidad se entiende que están sometidos al régimen de protección al consumidor, ¿no? Esa norma de protección al consumidor tiene una regla de que la regla especial priva por sobre la generalidad que haya en protección al consumidor. Por lo tanto, muchas de las materias ya están en profundidad y detalle resueltas por nuestro Código de Comercio cuando se regula el contrato seguro y por parte de algunas otras normas, pero se entiende que algunas protecciones principales de la Ley de Protección del Consumidor son aplicables, principalmente en lo relativo a la protección respecto de contratos de adhesión, ¿no? Cláusulas abusivas y cosas de ese tipo, ¿no? Perfecto, gracias, Guillermo. Vamos con la siguiente pregunta, que es la tercera, que dice que si hubiere pautas generales para la aprobación de seguros colectivos de vida, obligatorias o no, en su defecto, considerando los contratos usualmente utilizados por los operadores en su jurisdicción. La primera pregunta dice, ¿qué disponen respecto de la duración del contrato de seguro de vida colectivo? Ya el doctor Facal nos dijo que en Argentina es temporario, anual, de renovación automática. En Perú no existen pautas generales para los seguros colectivos de vida,
Sobre la duración, las pólizas son abiertas dependiendo del diseño del producto o del plazo pactado con el contratante. Se establecen las condiciones particulares, en tanto que en México dice que no existen. Uruguay se aplica la regulación general, el artículo 6º de su ley, que dice que si no expresan en la póliza otro distinto, el periodo del seguro será de 1 año, salvo que por la naturaleza del riesgo corresponda una vigencia diferente. Las partes podrán convenir la renovación automática o la prórroga del seguro con antelación a la fecha de vencimiento del plazo, y no mediando aceptación de las modificaciones, el contrato se dará por finalizado al vencimiento previsto. En Paraguay tampoco existen normas específicas sobre la duración de los seguros de vida colectivo. Se aplica entonces el artículo 1561 del Código Civil, que dice que se presume que la vigencia del seguro es de 1 año, salvo que por la naturaleza del riesgo la prima se calcule por tiempo distinto. En tanto que en Brasil dice que no existe una regla para la duración de los contratos de seguros colectivos de vida. Por regla general, los contratos tienen una vigencia de 1 año con posibilidad de renovación. Ahora, Carmenza, por favor, si puedes darnos la respuesta de Colombia. Sí, gracias, Uri. A ver, antes de responder esa pregunta, tuve que hacer una precisión, y es para distinguir los seguros de vida grupo del llamado seguro colectivo, porque antes de nuestro actual régimen de seguridad social, a partir de la Ley 100 de 1993, el seguro colectivo de vida era un seguro que toda empresa de carácter permanente debía efectuar a su cargo para amparar a todos sus trabajadores permanentes y cubrir el riesgo de muerte, cualquiera que fuere la causa que la produjere. Pero con el actual régimen de seguridad social, a partir de esta ley 100 del 93, pues este seguro, que era seguro colectivo de vida, pues ya dejó de despedirse, fue sustituido por la pensión de sobrevivientes o la indemnización del régimen de seguridad social. Con esa precisión, pedía entonces que se entendiera que cuando me refiero a seguro colectivo de vida, acá me estoy refiriendo a seguros de vida grupo. Y no, la respuesta es que no hay normas ni pautas específicas, ¿sí?, respecto de la duración de los seguros de vida de grupo. Normalmente se expiden con vigencias temporales anuales, aunque también está permitido actualmente expedir esta clase de seguro con vigencia mensual y renovación automática. Suni. Gracias, Carmenza. Sandrita, por favor. Es que estás de Bolivia. Sí, estoy, lo que pasa es que, ahora sí. Bueno, en cuanto a la cláusula de rescisión, precisamente dice que el contrato de seguro... Realmente todavía estamos con la duración del contrato de seguro, Sandrita. Bueno, no hay normativa expresa al respecto, pero también se presume que son por anualidades y renovables. Ok, perfecto. Guillermo, en Chile. Lo mismo. Yo creo que el 100% de las pólizas colectivas son anuales, pero no lo exige la ley. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es sobre la posibilidad de rescisión del mismo por parte del contratante. En Argentina, ya el doctor Facal nos dijo que puede rescindirlo unilateralmente luego del primer año de vigencia, mediando preaviso no menor a 30 días. En Perú, dice que la resolución del contrato está permitida únicamente para el contratante o para cada asegurado de una póliza grupal. Para cada asegurado de una póliza grupal, el contrato con respecto a él puede terminar o resolverse por las siguientes causales. Dice, decisión unilateral, porque ejerce su derecho de arrepentimiento, por su rechazo a la propuesta de revisión de las condiciones, cuando el asegurador encuentra declaración inexacta o reticencia realizada sin dolo o culpa inexcusable, por presentación de reclamación fraudulenta, por agravación del riesgo. México dice que por parte del contratante o tomador en cualquier momento. En tanto que en Uruguay el tomador podrá rescindir siempre luego de la primera anualidad de su seguro. Cuando el tomador, habiendo transcurrido el plazo que tiene para ello, decide rescindir el contrato sin expresión de causa, no se encuentra obligado a preavisar su decisión.
ya que por el artículo 13 de la ley que impone tal preaviso en los seguros generales, no es aplicable en los seguros de personas. Paraguay, el artículo 1669 dice que el asegurado puede rescindir el contrato sin limitación alguna después del primer periodo de seguro. El contrato se juzgará rescindido si no se paga la prima en los términos convenidos. Esta disposición es general para el seguro de personas, no se dispone expresamente con relación al seguro colectivo, pero es el que se utiliza. Y Brasil dice que el seguro colectivo solo puede extinguirse por acuerdo expreso de las 3/4 partes de los miembros del grupo asegurado, de conformidad con el artículo 801 del Código Civil. Arminza. En Colombia hay una sola norma, el 1159 del Código de Comercio, dispone que el seguro de vida, no específicamente el seguro de vida grupo, en general dice que el seguro de vida no es revocable sino únicamente por el tomador y en cualquier tiempo, porque no pone un límite para que pueda hacerlo. Sandra, en Bolivia. Sí, no hay normativa específica, hay una cláusula una normativa expresa sobre la cláusula de rescisión, pero precisamente exceptúa el seguro de vida, por lo que hay otro artículo que es el 1140 que habla de la rescisión en caso de error en la edad del asegurado, una facultad que tiene la compañía de rescindir en caso de error en la edad del asegurado. En la práctica aseguradora, toda modificación de la póliza entra en vigor a partir de la fecha en que el tomador o el asegurado, según sea el caso, notifique su consentimiento a la proposición formulada por la entidad aseguradora o cuando ésta participe al tomador o al asegurado su aceptación a la solicitud de modificación por este efectuada. Los funcionarios autorizados y apoderados de la entidad aseguradora son las únicas personas que podrán modificar, de acuerdo con el tomador o el asegurado, las condiciones de la póliza. En consecuencia, por ejemplo, los corredores de seguro o agentes no pueden ejercer ningún tipo de facultad al respecto, ¿no? Perfecto, gracias, Sandra. Guillermo, ¿cómo se maneja en Chile? Tengo una duda previa. ¿El alcance de la pregunta considera solamente cobertura de vida o están pensando también en salud? No, vida colectiva, estamos hablando de vida colectiva. Ya. Estoy preguntando sobre, perdona, El tomador en este caso, Guillermo. Sí, pero ¿cuál es la pregunta exacta? Puede rescindir el contrato el tomador. Claro. Sí, no, solamente igual que en Argentina, un plazo anterior al término de la vigencia, si es que no la quieren renovar. Y también en el fondo tienen la opción siempre de no renovarla, ¿no? Esa es la lógica. Y sí, también hay un tema con el cambio de condiciones que vi que en la presentación del doctor Facal lo comentó. Y ahí tengo también una duda adicional, porque cuando una compañía de seguros quiere cambiar condiciones a futuro, va a tener que también esperar hasta el periodo del término de la vigencia y ahí tener que proponer condiciones nuevas con la amenaza en el fondo de que si no se cumplen por parte del tomador, la póliza se acaba. ¿Okay? Claro, exacto. Claro, ahora, yo no sé cómo, sé que en los países de ustedes está regulado lo que nosotros hemos denominado este consentimiento tácito, o también se le denomina enrolamiento negativo, ¿ah? Que en el fondo es la forma de decir, mira, aquí están las condiciones nuevas, son las que van a aplicar, y yo entenderé como compañía de seguro que estas serán aplicables si es que ustedes como tomadores de la póliza no materializan o no expresan su falta de consentimiento a ellos. En Argentina está expresamente prohibido por la Ley de Defensa del Consumidor. Eso es importante porque nosotros, esto se usaba y en algún otro también se prohibió, pero es una pugna permanente entre los creativos comerciales que tratan de encontrar fórmulas. ¿Ah? De repente uno dice, claro, entonces que los cambios de condiciones, por ejemplo, estén propuestas en un inicio, en una especie de tabla incremental, cosa que después uno puede renunciar a eso y empiezan las alternativas más creativas para
pero el enrolamiento negativo, yo eso es lo que quería comentar, nosotros también lo entendemos que está prohibido, no por una ley expresa que lo diga, ojalá existiera así tan clara, pero sí ha sido la interpretación del regulador. Gracias, Guillermo. O sea que la siguiente pregunta es sobre la posibilidad de rescisión por parte del asegurador. O sea que repito lo que ya dijo el doctor Facal, en Argentina no puede rescindirse el contrato, solo podrá manifestar su intención de no renovarlo en alguna anualidad, preavisando con al menos 30 días de preaviso. ¿Qué dice Perú con relación al asegurador? Que ningún tipo de seguro de vida está permitido que el asegurador resuelva unilateralmente el contrato, salvo por incumplimiento en el pago de la prima o por agravación del riesgo. Y dice Claudia Miraglia ahí que tiene salvedades. Que dice México, dice, ante la ocurrencia de reticencia, pueden rescindir de pleno derecho el contrato de seguro, aunque esta no tenga que ver con el siniestro. Uruguay dice que de parte del asegurador existen algunas situaciones en que se le permite la rescisión. Por ejemplo, cuando exista desvinculación del grupo de afinidad, cuando exista un desequilibrio en la ecuación económica del contrato debido a causas no imputables al asegurador, en caso de agravamiento del riesgo. La ley no distingue, dice en el artículo 102, entre seguros individuales y colectivos, aunque es claro que el riesgo y su agravamiento se evalúan en forma diferente en los seguros individuales y colectivos. En las demás hipótesis de agravación del riesgo en la póliza, el asegurador podrá optar entre rescindir el contrato u ofrecer al asegurado el pago de una extra prima de acuerdo al riesgo agravado. En Paraguay se aplica el artículo 1562 del Código Civil, segundo párrafo, que expresa que no obstante el plazo estipulado y con excepción de los seguros de vida, podrá convenirse que cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato sin expresión de causa. Este artículo nuestro, el 1562, tiene como fuente inmediata el artículo 18 de la ley 17418. Entonces, el seguro de vida colectivo no puede ser rescindido por el asegurador sin expresión de causa. En realidad, solo podrá negarse a renovarlo al cumplir su aniversario del contrato mediante el preaviso pactado. Y a ver qué dice Brasil al respecto. Salvo por incumplimiento del asegurado o tomador del seguro por regla general, el asegurador tiene prohibido rescindir el contrato de seguro colectivo de vida. A ver, Carmenza, ¿cómo manejan en Colombia, por favor? Suni, creo que ya la respondí, pero bueno, pero en general todo elemento técnico, así como toda estipulación contractual, debe permanecer inmodificable durante la vigencia de una póliza de seguro de vida. No hay norma específica en relación con los seguros colectivos de vida o de vida a grupo. Y decimos que deben permanecer inmodificables las condiciones del contrato, salvo que se haga en provecho del tomador o del asegurado y previa su aceptación. Eso quiere decir que la tasa de prima, por ejemplo, solo podría ser modificada a la renovación de la póliza si es aceptada, sí por el asegurado, con lo cual creemos que no procedería en los casos de renovación automática del seguro. Gracias, Carmenza. Sandra. Sí, yo respondí a la anterior pregunta. Perfecto, perfecto. Guillermo también. Entonces, vamos con la siguiente. La siguiente pregunta es si puede modificarse la tasa de prima del contrato durante su vigencia. Si es posible, ¿en qué circunstancias y con qué condiciones? Ya el doctor Facal nos dijo que en Argentina las condiciones del contrato son inmodificables durante la vigencia del mismo, aunque fuere con acuerdo de partes. Bueno, ¿qué dice Perú? Entendemos que la prima puede variar por razón de la edad o por siniestralidad. Generalmente se establece una tabla etaria. Las condiciones del contrato, entre ellas está la prima, pueden variar durante la vigencia del contrato con consentimiento expreso del contratante y siguiendo un procedimiento establecido por la ley. En el caso de rechazo de la propuesta de modificación por parte del contratante, el contrato de seguro continúa en los términos originales. México dice que sí es posible modificar, se puede modificar dependiendo que establezca la nota técnica que se registra ante la autoridad reguladora, aunque suelen establecerse primas parejas durante la vigencia.
Uruguay no lo dice expresamente la ley, pero sí autoriza rescindir en caso de desequilibrio contractual. Entiendo que podría ofrecer un reajuste de primas para evitar la rescisión, que sería más favorable para el asegurado, pues conservaría su seguro. Paraguay no lo dice expresamente la ley, pero sí autoriza rescindir en caso de desequilibrio contractual. No. Puede modificarse por agravación del riesgo, dice en sus diferentes aspectos, pero constituirá un acto previo a la rescisión consensuada con el asegurado o tomador. Brasil, en cambio, dice que en principio no. El cambio en la tarifa de la prima durante la vigencia del contrato de seguro solo podrá ocurrir si se basa en una disposición contractual previamente establecida entre las partes. Por ejemplo, un contrato de seguro de vida individual o colectivo en el que se modifica la prima según el grupo de edad del asegurado o el grupo de asegurados según criterios previamente establecidos. La siguiente pregunta es si pueden modificarse las condiciones del contrato, por ejemplo, alcances de la cobertura durante la vigencia del mismo, y si es posible, en qué circunstancias y con qué condiciones. El doctor Facal nos había dicho que en la Argentina es categóricamente no en ningún caso. En Perú, dice, la ley de seguros ha establecido un procedimiento general para cambiar las condiciones del contrato durante la vigencia del seguro, que es aplicable a todos los ramos. El asegurador no puede cambiar los términos contractuales sin la aprobación previa y por escrito del contratante, quien tiene derecho a analizar la propuesta y tomar una decisión en el plazo de 30 días desde que le es comunicada. La falta de aceptación en la propuesta no origina la resolución del contrato. México dice que sí es posible, también dependiendo de lo señalado en la nota técnica. Uruguay dice que no se expresa la ley en este sentido. Entiendo que podría ser posible siempre que fuera más beneficioso para el asegurado. En Paraguay no existen disposiciones específicas, pero puede modificarse igualmente por agravación del riesgo. En tanto que Brasil dice, en principio no. El cambio sería posible si hubiera acuerdo expreso del asegurado o en el caso de seguros colectivos, con el consentimiento expreso de asegurados que representen al menos las 3/4 partes del grupo asegurado según el artículo 801 del Código Civil. No sé si ya Carmenza, Sandra, Guillermo, si tienen algo más que agregar con relación a este punto. Sí, Suni, pues bueno, reiterar lo que ya Sí. mencionaba respecto Sí. de que sería inmodificable salvo en provecho del tomador, y hay una norma del Estatuto del Consumidor, nuestro actual Estatuto del Consumidor, que prohíbe pactar cláusulas para, en este caso para el asegurador, cláusulas que le permitan modificar el contrato, la relación, estando en vigencia. Gracias, Carmenza. También se necesita el consentimiento previo del contratante sin duda, y en algunos casos se ha discutido si es que también de todos los asegurados, ¿no? Porque han habido casos donde se ha permitido que se hagan ajustes que van en beneficio de todos los asegurados sin que lo hayan aprobado expresamente. ¿No? La ley creo que da algo de interpretación para un entendimiento u otro, dependiendo. Yo creo que si es que efectivamente son beneficiosos para los cambios de condiciones para los asegurados o no, ¿no? Pero si son perjudiciales en algún término para los asegurados, ya sea las condiciones o la prima, tiene que ser autorizado por ellos. Gracias, Guillermo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el régimen de pago de primas? ¿Qué se prevé para el caso de falta de pago? Perú dice que el incumplimiento del pago de la prima origina la suspensión automática de la cobertura del seguro una vez que hayan transcurrido 30 días desde la fecha de vencimiento de la obligación, siempre y cuando no se haya convenido un plazo adicional para el pago. México dice, dependiendo de la nota técnica, y si bien hay pagos anuales, pueden establecerse pagos mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales. Tanto que Uruguay dice que si el tomador no pagara el premio en el plazo convenido, la cobertura quedará suspendida
hasta el momento en que pague las sumas adeudadas por ese concepto. La suspensión no podrá exceder de 30 días corridos, transcurridos los cuales el contrato se resolverá de pleno derecho. Paraguay dice que las pólizas de vida ofrecen un periodo de gracia de 30 días para abonar las primas de renovación o las fracciones de primas anuales. Esta disposición viene del artículo 1574 del Código Civil, y el procedimiento que debe seguir el asegurador es otorgar un periodo de gracia de 30 días. Cumplido el periodo de gracia, puede exigir la prima con un interés de 6% anual o rescindir el contrato. En tanto que Brasil nos dice que el régimen de pago de la prima se rige por el artículo 763 del Código Civil, que el mismo expresa que el asegurado moroso en el pago de la prima no tendrá derecho a indemnización si el accidente sobreviene antes de su purga. Como se puede apreciar, el Código Civil determina que la prima es una obligación neta con una fecha de vencimiento determinada, por lo que su incumplimiento en la fecha pactada ya determinaría la pérdida del derecho a la indemnización del seguro. Sin embargo, la interpretación jurisprudencial es en el sentido de que para la suspensión de la cobertura por mora del asegurado se requiere notificación previa. En ese sentido, en mayo de 2018, se publicó el precedente 616 del Superior de Justicia, el cual se mantiene vigente. Este precedente dice que la indemnización del seguro es exigible cuando no se informa previamente al asegurado sobre el retraso en el pago de la prima por constituir un requisito indispensable para la suspensión o extinción del contrato de seguros. Carmenza, en Colombia, ¿cómo manejan el tema del pago de la prima, por favor? Suni, en Colombia, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, o sea, hay un periodo de gracia de un mes, si no se paga la prima en ese término, se produce la terminación del contrato de seguro, salvo que se trate de aquellos seguros en que se forman valores de cesión o de rescate, en que entonces, transcurridos 2 años, no se entiende terminado la póliza del seguro, si han sido cubiertas ya durante 2 años el valor de las primas. Pero se trata, decía, pues de los seguros en que se forman valores de cesión o de rescate. Eso excluye, en secuencia, los seguros de vida grupo que se expiden con vigencias temporales anuales, en los cuales no se forman esos conceptos, y en ese caso se aplica el régimen general de la mora en los seguros generales, que transcurrido un mes desde la entrega de la póliza, si es que no se ha convenido pues un plazo distinto, se produciría la terminación automática del seguro. ¿Hay necesidad de mora, Carmenza, o no? Como en Brasil, por ejemplo, de acuerdo a la jurisprudencia que mencioné recién. No, No, es terminación es automática. Y se entiende que es norma imperativa, no se puede ni siquiera pues rehabilitar por el contrato, no. Perfecto, gracias Carmenza. Sandra, en Bolivia, ¿cómo manejan el pago? Los seguros de vida, el asegurador no puede exigir el pago de las primas por la vía judicial. El contrato caduca si no se pagan las primas en los términos convenidos, salvo, hay una excepción, en los contratos convenidos con préstamo automático pactado sobre los valores de reserva. Sin embargo, la caducidad no se produce de hecho, sino después de transcurrido el plazo de 30 días de la fecha del vencimiento de pago, y tal hecho no da lugar a la pérdida de los valores garantizados que se hubieran señalado en la póliza. Sí se admite la rehabilitación cuando el seguro ha caducado o ha quedado reducido por su valor, con el pago de las primas atrasadas y los intereses devengados. Se puede estipular también el préstamo automático en el contrato, definiendo que el préstamo a que se tiene opción el asegurado se lo aplique automáticamente al pago de las primas devengadas a su vencimiento. Sandra, pero ese préstamo automático sería en un seguro individual, ¿verdad? No en un seguro de grupo. No, en un seguro individual. En el seguro de grupo no, evidentemente no aplica. Claro, perfecto. Gracias, Sandra. Guillermo, ¿y en Chile qué tal? ¿Cómo maneja? Tenemos un artículo expreso para esto en el Código de Comercio, el 528.
y dice que frente al no pago de prima se produce la terminación del contrato a los 15 días de enviada la comunicación de la compañía haciendo presente el amor. Así que se necesita ese acto de la compañía para que aplique la terminación. Gracias, Guillermo. Bueno, vemos ahora la última pregunta. Juni, perdón Andrea. que me meta en este tema, pero Sí, Andrea. sí, el asunto que en los seguros colectivos podemos tener un sistema contributivo o no contributivo, es decir, en el cual el tomador, ¿verdad?, del seguro pueda contribuir con parte del pago de los premios o de las primas, premios como dice mi legislación, y el asegurado con otra parte de los premios o de las primas. Y entonces ahí es la dificultad de la aplicación de estas normas, ¿verdad? Porque por más que mi norma diga que se suspende, ¿verdad?, por 30 días, bueno, la cobertura, ¿cómo aplicamos eso en un seguro colectivo? En el cual parte de la prima o el premio lo paga el tomador y parte lo paga el asegurado. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos la dificultad, me parece que es común a todas nuestras legislaciones, con respecto a el criterio que se tiene que seguir al respecto. Digo, me parece un tema para destacar, porque es algo propio del seguro colectivo, que podamos tener esta modalidad, digamos, híbrida de pago de primas, y entonces allí es donde yo creo que es algo interesante para estudiar, y bueno, obviamente para tener en cuenta desde el punto de vista de la aplicación de esta normativa propia de cada país. Generalmente en el seguro colectivo se pacta contractualmente que el tomador es el encargado de la recaudación de la prima, aún en el caso de los seguros contributivos. Y el pago de la prima es un acto único que debe realizar o que es responsabilidad del tomador, tanto la recaudación como el pago. Si alguno de los asegurados falla en su contribución, lo cual es difícil pensar en un seguro colectivo de empleados de un mismo empleador, porque generalmente hay deducción por planilla de sueldos, pero sí es posible pensarlo en un seguro colectivo, por ejemplo, de socios de un club, ¿no?, donde puede haber falta de pago de alguno de los integrantes del grupo asegurado. Pero bueno, el tema ahí, pienso que justamente uno de los mecanismos que favorecen la contratación colectiva es la intervención del tomador como recaudador y pagador, si no directamente es una serie de seguros individuales con cláusulas comunes, pero se establecen demasiadas relaciones individuales entre cada uno de los asegurados y el asegurador, cuando la idea del seguro colectivo es que haya una única relación y que todas las relaciones con los asegurados se desenvuelvan a través del tomador o contratante. En ese orden, y digo para después no retomar este tema, vos conocés, Carlos, que en Argentina existe jurisprudencia contradictoria sobre la cuestión de cómo se entera el asegurado que el tomador no pagó lo recaudado, lo retenido de su salario. Y en consecuencia algún tribunal ha dicho, como se trata de una relación de consumo, resultan solidariamente responsables frente al asegurado, tanto el tomador como el asegurador, más allá de que luego repita el asegurador del incumplimiento de quisiera saber tu opinión sobre esa jurisprudencia, Carlos. Bueno, yo tengo presente otro fallo, el caso de una municipalidad que tenía un seguro para sus empleados y para colmo recaudó la prima en épocas de crisis del fisco provincial y municipal y no la pagó al asegurador, o sea que se había producido el pago de la prima por parte de los trabajadores asegurados, y ahí el tribunal exoneró a la compañía porque dijo que el seguro había caducado
pero responsabilizó al empleador contratante por deficiente cumplimiento de sus obligaciones como tal. Yo creo que esa es la recta doctrina, ¿no? El contrato establece generalmente y en forma clara que el pago de la prima se realiza a través del tomador, quien está facultado para recaudar y está obligado al pago de la prima. Y además se establece claramente, en los casos de seguros colectivos de vida, la concesión automática del plazo de gracia de 30 días y la caducidad a su término. Imponerle al asegurador otras obligaciones que no le impone la ley ni el contrato, me parece que es una demasía jurisprudencial. Yo agregaría en la discusión, que está súper interesante, el tema de los saldos deudores, ¿verdad? Yo tuve un caso acá en Uruguay, en el cual obviamente allí el tarjetaviente, en este caso, había dejado de pagar su tarjeta, por ende había dejado de pagar el seguro. El tomador en Uruguay, en ese sentido, cuando no contribuye a las primas, es considerado un agente de retención, no es el obligado al pago. Por lo tanto, se demostró en el caso que el asegurado en sí había dejado de pagar la tarjeta y por ende también el seguro saldo deudor, y entonces no se condenó, obviamente, al tomador, porque obviamente él no había tenido ningún tipo de responsabilidad en dejar de pagar las primas. O sea, él hubiera retenido y hubiera vertido, pero no era el responsable por el pago de la prima. Por eso es el asunto que yo planteo, porque allí eso de los 30 días y demás, como bien dice Carlos, tendría que quedar muy específicamente establecido en el contrato de seguro, para que quede claro allí cómo son las responsabilidades y demás. Pero digo, este fue un caso jurisprudencial, de los pocos que hemos tenido, ¿verdad?, con seguros colectivos en Uruguay, pero interesante, porque obviamente la familia quería la indemnización y demás. Estos son temas complejos, obviamente cuando hay un seguro de saldo deudor o de vida en general. Y bueno, en definitiva la sentencia fue favorable digamos, al tomador, que era la entidad, la tarjeta de crédito en definitiva, y no hubo que indemnizar. Pero digo, allí igual me parece muy importante en este tema resaltar la importancia de las obligaciones y cargas propias del tomador, que a veces no se tienen tan en cuenta, que son, por ejemplo, el manejo de nómina, la retención y el vertimiento, si dice, o el vertido de las primas y demás. Así que es un tema muy interesante, pero en el cual tal vez, como yo digo, las disposiciones propias que están en las leyes no están adecuadas o no están pensadas, ¿verdad?, para el seguro colectivo, que tiene sus peculiaridades, como bien se está diciendo en esta charla. Yo creo que el tema del seguro de vida crédito o vida saldo deudor o seguro de gravamen, como llaman en Chile, por ejemplo, es un caso especial que podría ser motivo de trabajo en la próxima reunión de Costa Rica, porque tiene normas propias. Por empezar, en este caso, el tomador es a la vez el beneficiario. Es decir, que ante la falta de pago de primas, el asegurador va a rechazarle al beneficiario, debe rechazarle el pago de la prestación a su cargo, que es justamente el saldo insoluto de la deuda. Y el beneficiario tomador acreedor es el que no va a tener cobertura y por eso va a continuar reclamándole a los derechohabientes del asegurado fallecido que estaba en mora, como si estuviera en mora con el pago de alguna cuota atrasada de su crédito. Así que me parece que es un caso particular, pero está muy bueno, Andrea, que lo traigas a colación, y creo que eso puede ser uno de los temas específicos de estudio durante el Congreso de Costa Rica. Perfecto. Excelente, doctor. Seguimos con la última pregunta, entonces, que ya creo que se desarrolló bastante, pero para decir que dijo Perú con relación a las cargas, dice que las cargas de obligaciones son las comunes a todo tipo de seguro,
Sin embargo, algunas compañías establecen en sus pólizas de manera expresa y generalmente están referidas a lo siguiente: pago de la prima en las fechas establecidas, aviso del siniestro dentro del plazo pactado, brindar la información requerida sobre la ocurrencia del siniestro para su evaluación y análisis. En México dice que es muy variable, desde la entrega o no de certificados individuales, condiciones generales y otros documentos contractuales a cada miembro de la colectividad, hasta dar aviso del siniestro. Uruguay, como Andrea ya lo manifestó, que es muy imprecisa en el ámbito subjetivo y las cargas y obligaciones las hace recaer en el asegurado y el tomador sin diferenciar. Debemos pues ver cuáles son propias de cada uno. Andrea, ya hablaste sobre este tema y realmente súper interesante. Creo que vamos a tomarlo como tema para el Congreso. A ver, la legislación paraguaya no se establece expresamente las cargas y obligaciones del tomador o contratante del seguro de vida colectivo, o sea que son las generales que normalmente se expresan en las condiciones de póliza y son las comunes a los demás tipos de cobertura, como ser la comunicación del siniestro, el pago de la prima, o sea, la entrega de la prima al asegurador, la comunicación de altas y bajas, la presentación de la documentación necesaria para el pago del siniestro. Y Brasil dice que la principal obligación del contratante o tomador del seguro en el contrato de seguro es el pago de la prima. Además, existe la obligación de declarar toda la información sobre las características personales o las características del grupo asegurado para evaluar correctamente el riesgo y fijar las primas. Informar cualquier evento susceptible de aumentar el riesgo durante la vigencia del contrato y reportar cualquier siniestro. Carmenza, si querés aportar, por favor, en Colombia algo más con relación a las cargas del tomador o contratante. Sí, gracias, Uni. Bueno, la única obligación propiamente dicha sería del tomador sería la del pago de la prima. Las demás pues son cargas, son deberes, y dentro de esos deberes consideramos que en principio es improcedente la carga de mantener el estado del riesgo o de informar la agravación del estado del riesgo, pues porque si se trata del riesgo de muerte, la agravación del riesgo es connatural al riesgo amparado. De esta manera, la inobservancia de notificar la modificación del riesgo no traería como consecuencia la terminación del seguro, pero se puede estipular el contrario, y de hecho pues hay aseguradores que en las pólizas estipulan esa condición para el asegurado informar la agravación del estado del riesgo. Gracias, Carmenza. Sandra, en Bolivia, ¿cómo manejan? Bueno, en general las obligaciones del asegurado impuestas por la ley están igualmente a cargo del tomador o beneficiario. No, por supuesto, salvo lo que digan los reglamentos y las propias pólizas que establecen obligaciones expresas para el tomador y para los tomadores, en el caso sobre todo de los seguros colectivos. Indudablemente también han ocurrido casos prácticos, por ejemplo, en el tema de retención de primas, en que por alguna razón un asegurado seguía pagando su prima, seguía pagando, por ejemplo, en un seguro de vida colectivo de desgravamen, seguía pagando su prima y resulta que por alguna razón no puso al asegurado, el tomador no puso al asegurado y se produjo un siniestro y no tenía cobertura. Entonces, hay un vacío legal al respecto de qué debería ocurrir en este caso. Y creo que también sería un tema interesante para tratar, ¿no? en el Congreso. Gracias, Sandra. Guillermo. Es interesante la figura del tomador en este contrato colectivo de vida. Cuando les contesté sobre la posibilidad de rescindir el contrato, en principio yo estaba pensando en esta figura, efectivamente, en la figura de este tomador un poco obligatorio. Nosotros tenemos muy patente el tema de los seguros de desgravamen, efectivamente, como decía el doctor Pascal, respecto a los créditos hipotecarios, porque hay una norma expresa que exige que hayan licitaciones para la existencia de pólizas colectivas, ¿no? Entonces, ya
ahí estamos en una lógica de obligatoriedad, más allá de que existe una libertad para que las personas, para que ese deudor presente una póliza individual, pero la verdad es que en la práctica eso no sucede, ni siquiera existen muchas de esas pólizas individuales a la oferta en el mercado, sino que más bien funciona bien hasta ahora el sistema de la licitación y por lo tanto las pólizas colectivas. Y es un mundo donde desde luego no podría ese tomador terminarlas anticipadamente, ni ninguna de las cosas que estamos conversando antes. Eso es lo que tenía más en mente, y complementando la respuesta anterior, me parece que en pólizas colectivas de vida que no tengan estas características, me hace pensar en realidad si es que ese tomador o contratante tiene la facultad de ponerle término a la póliza en general, y por lo tanto que eso tenga efectos para todos los asegurados, ¿no? Tendría que darle una segunda lectura a nuestro Código de Comercio para ver si es que las reglas generales de protección al contratante en este caso aplican, porque nuestro código tiene, y me imagino que alguna de las leyes de ustedes también, tiene lamentables confusiones entre la figura del contratante y el asegurado, ¿no? Entonces hay algunos artículos que están redactados hablándole a un contratante, pensando el legislador que contratante y asegurado es la misma persona. Y esa redacción de repente uno trata de separar el efecto para el contratante o para un asegurado siendo personas distintas, y no te calza la lógica, y eso nos pasa en 2 o 3 artículos bien importantes, y me parece que este podría ser uno de esos. Así que eso, yo estoy de acuerdo también que es súper interesante el tema para un análisis más profundo en algún seminario, porque la verdad es que ¿cómo se llama? El efecto de las obligaciones y deberes que puede tener ese tomador, los distintos escenarios posibles en seguros colectivos de vida pueden dar cosas bastante distintas en un lugar y en otro. Gracias, Guillermo. Bueno, con esto creo que me pasé bastante, pero les agradezco a Carmenza, Sandra y Guillermo que estuvieron en vivo con sus respuestas. Y Guillermo, te repito, estamos reactivando con todo este grupo y estamos a disposición del grupo de trabajo de vida de Chile, que en alguna oportunidad pidieron trabajar en conjunto. Absolutamente, yo como decimos en Chile, me colé aquí. La verdad que nosotros en Chile tenemos los grupos de trabajo con un funcionamiento de un año a lo más, entonces estamos todavía conformándolo, y el de vida yo estoy tratando de empujarlo porque es un tema en el que yo tengo mayor expertise y me interesa más, y así que yo me pongo a disposición personalmente y lo que pueda arrastrar de nuestro grupo para que hagamos todas las cosas que podamos. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra al doctor Facal, quisiera agradecer muy especialmente a Coldece, a Andrea por la organización, por preparar esta reunión. Gracias, Andrea, gracias a Coldece y a su presidente, al doctor Juan Manuel Díaz Granado. Todo de mi parte. Mucho gusto. Para cerrar la reunión, creo que tuvimos una reunión intensa de 1 hora y media casi de duración, pero llena de contenido. Creo que lo fundamental es que a través de la doctora Benavente de SUNY hagan llegar todos los temas de interés que las distintos capítulos, secciones, jurisdicciones tengan respecto del seguro de pensiones y del seguro de vida en general o de personas en general, para que podamos trabajar y Margarita. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, tengo hora al médico con el señor Héctor. Por favor, gracias. Entonces les decía que háganos llegar los temas de interés para ir buscando las bisectrices comunes que nos permitan trabajar e interesarnos a todos. Tuvimos una primera intervención informal a raíz de la pregunta que hizo Chile hace unos meses respecto del carácter indemnizatorio o no del seguro de vida y de si se lo consideraba parte del acervo sucesorio, la prestación del asegurador, etc. Bueno, a veces surgen temas en los distintos países que pueden dar lugar a la reflexión y al debate común, y al asomarnos un poco a las instituciones propias de cada uno.
Gracias, no demoro más la finalización de este encuentro. Quedamos pendientes y abiertos a todos. Suni, cuando mandes el cuadro comparativo, yo voy a mandarte el PowerPoint para que lo tengan también, que preparé, la resolución de Argentina, por si a alguno le interesa recorrer sus páginas. Reiterá el pedido de que nos hagan llegar entonces los temas de interés de todos. Buenas tardes y será hasta la próxima reunión o hasta Costa Rica. Muchas gracias. Sunilda, una última pregunta. ¿Es necesario que te repita entonces el escrito que te veamos o Carlos? O Carlos, el doctor Facal ya me envió, creo, ¿verdad, doctor? Ya te envié. Ok, hoy me envió, sí, Carmenza, gracias. A Guillermo sí le pido, por favor, si me puedes, Guillermo, enviar las respuestas de Chile, las que ya diste hoy, por escrito. Así. Sí, lo antes posible. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Gracias a todos los que Gracias a participaron. ustedes. Gracias a todos. Gracias a Con todos. gusto de verlos. Un Saludos abrazo a todos. Hasta la próxima. Muy Que les vaya interesante, muy gracias. bien. Excelente. Gracias. Bueno, Suni, quedamos en contacto, cualquier cosa. Gracias, doctor. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Me gustó. Felicidades, muy linda Chao, sesión. Sandra. Muy linda sesión. Felicidades, que estén muy Gracias, bien. Sandra. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias, Chao. Andrea. Yo Colombia. cierro la grabación y la subo a nuestro canal de YouTube en privado y les envío el link para lo comparto pues con las personas y con ustedes para que lo tengan ahí. Bueno, Gracias, Muchas Andrea. gracias, Andrea. De vuelta. bueno, Gracias. y cuando Muy esté, si amable. quiere el documento, doctora Zuni me lo envía y de las personas que se inscribieron yo les hago llegar también el documento. ¿Listo? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao. Igual, igual. Chao, chao.